estamos hablando que los rusos tenían muchas personas. Entonces yo digo que tal vez la gente ahí más alejada y escondida tuvo la suerte de perder menos personas, pero la verdad es que pues la mayoría se tuvo que sacrificar, ¿no? Como la gente ahí del país que ya no tenía, seguramente tenían ya los recursos más contados, ¿no? Aparte de saber que cada día si podían llegar ahí a bombardear o algo, entonces pues creo que estar en la acción podría ser igual de, o casi igual de peor que la incertidumbre de un civil común que tiene que quedarse en su pueblo natal, ¿no? Aunque no veas los designios más feos de la guerra, pero igual sufrir psicológicamente, te quita todo, ¿no? La tranquilidad, te quita a tus familiares, te quitan todo, eso es lo feo de la guerra. Y bueno, vamos a pasar a hablar de más mujeres de ese lado del mundo. Esta vez es Lyudmila Mikhailivna Pavilchenko, nacida el 12 de julio de 1916 en Ucrania. Voy a fingir que así se pronuncia, pero pues como saben, ahí igual le vamos a dejar su nombre ahí en nuestras redes sociales. Específicamente nacida en la localidad de Vila Tercevka, ¿cómo se Tercevka? Fue una francotiradora que hizo aparición en el escenario de Europa del Este y registró un total de 309 muertes confirmadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a 36 francotiradores enemigos. En su adolescencia, ella se trasladó junto a sus padres a la ciudad de Kiev para conseguir trabajo, específicamente en una fábrica de armamento. Como dijimos, fue en ese momento cuando destacó por ser una gran obrera y de forma paralela acudía también a un club de tiro en su tiempo libre, al parecer, donde se ganó la fama de ser una gran tiradora. Alcanzada la mayoría de edad en la Unión Soviética, ingresó en la Facultad de Historia de la Universidad de Kiev, donde defendió en su tesis acerca de la figura de un héroe cosaco alemán atamán llamado Bohdan Yelmenstensky o Yelminitsky. Este hecho demostró su valentía al defender o vanagloriar a un personaje de origen cosaco, ya que el sistema comunista de la Unión Soviética había intentado por todos los medios rebajar el prestigio o la superioridad de dicho pueblo nativo. Como ya saben, a pesar de que estaban conformados por tantos pueblos distintos, aún así discriminaban a muchos de ellos, válgame, para no variar, ¿verdad? Así es que el 22 de julio del 41 ocurrió esta operación llamada Barbarroja, como ya mencionamos, que en alemán se llamaba Unternehmen Barbarossa. Fue esta operación por la que Alemania irrumpió totalmente el pacto de Ribbentrop-Molotov, que era de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que se había firmado anteriormente el 23 de agosto de 1939, que bueno, tenían la condición de un reparto secreto de territorios que solo conocían los monarcas de ambas naciones. En particularmente Polonia. Como siempre, ya saben. Algunos de los territorios integrados en esta letra pequeña, como dijimos, es Polonia, Finlandia, las repúblicas bálticas y parte de Europa Central. El nombre de la operación, otorgado por el mismo Hitler, hacía referencia a Federico I de Hohenstaufen, conocido como Barbarroja, válgame. ¿Se acuerdan de él? Hablamos de él en el episodio de Ricardo Corazón de León. Recuerden de este señor que se ahogó en un río, a pesar de su nombre. Y pues a él le gustó el nombre, ¿no? Dijo, suena muy chido para una operación militar. Y con ella creó Hitler el plan de invasión a la Unión Soviética, que traía consigo la creación del Frente Oriental. El frente sería el escenario de diversas batallas a lo largo del conflicto, tales como la batalla por Moscú, la defensa de Sebastopol, la batalla de Kursk y la conocida y decisiva batalla de Stalingrado. Así es que, ya que comenzó esta invasión de estos señores Voldemort, Lyudmila automáticamente se presentó a un cuartel más bien de reclutamiento del ejército. Y bueno, ella mencionó su capacidad de tiro, ahí tuvo que insistir para que la dejaran formar parte de la infantería. Y bueno, como saben, pues los reclutadores le decían que mejor se unían al cuerpo de enfermeras, pero no iban a detener a esta mujer que hizo una demostración con un arma. Finalmente, en base a su precisión y pericia, la integraron en la 25ª División de Fusileros, como parte de un destacamento formado por 2.000 francotiradores mujeres, de las cuales aproximadamente 500
sobrevivieron a la guerra. O sea, bueno, una de cada 4 no está tan mal, teniendo en cuenta la que fue la Segunda Guerra Mundial. aún así, pues, como vimos, la gran mayoría falleció, ¿no? Pues 3/4, básicamente. Y pues bueno, contando que todas estas mujeres, tal vez como ella, tenían algún conocimiento de tiro, porque pues ya sabes, empezando la guerra, yo creo que a todos les vino la idea que sería bueno saber empuñar un arma, aunque sea lo básico, ¿no? Pues, pero pues no eran militares, entonces, aunque hubieran recibido un entrenamiento así rápido como las aviadoras, pues su ¿cómo se puede decir? Su nivel para sobrevivir a la guerra pues era bajo. bueno, pues ni tanto. Por ejemplo, hablando de, hasta que hablamos de Finlandia, durante la Guerra del Invierno, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos invadieron Finlandia, imagino que tú han llegado a escuchar de la Muerte Blanca, el señor Simo Häyhä. Él no era un militar, él literalmente era un granjero al que un día los rusos atacaron su granja y él agarró un rifle. O sea, él ni siquiera, él nunca tuvo ninguna clase de entrenamiento, simplemente un día agarró un rifle y dijo, no, esta es mi casa y los voy a sacar de aquí, pinches culeros. Pues sí, hay gente que nace ya con el talento, ¿no? Pero pues son contadas las personas. En la desgracia de los números, pues no todos tienen esa suerte ni esa habilidad. Ahora, a comienzos de la invasión por parte del Eje, porque sí, nos rehusamos a decir el nombre por YouTube, Pavlichenko participó en la defensa de esta. Sus 2 primeros enemigos fueron abatidos en Beljajevka. Voy a pretender que sí se pronuncia porque no tengo idea. Haciendo uso de un fusil de cerrojo de alta precisión Mosin Nagant, que era más o menos como el rifle estándar del Ejército Rojo, el cual disparó un proyectil de 9.6 gramos a una velocidad de 853 metros sobre segundo, siendo efectivo en un rango de 1000 metros. Esta mujer, apodada como Liuda, supongo, pasaría la fama al regresar de la batalla de Odessa en el otoño del 41, en la que combatió cerca de 2 meses. En esta batalla batió un total de 187 soldados de origen rumano y alemán. Pasando el tiempo, los rumanos ocuparon la ciudad y ella tuvo que ser evacuada a la península de Crimea, específicamente en el cerco de Sebastopol. Aquí, Pavlichenko combatió con el rango de teniente entre finales del 41 y mayo del 42, matando a su vez, una vez más, 40 soldados alemanes. En mayo del 42 fue mencionada con el grado de teniente por el Consejo del Ejército Soviético del Sur, debido a sus 257 enemigos abatidos, la mayoría de origen alemán. El ejército alemán, al notar que Lyudmila era una amenaza nata para sus tropas, enviaba francotiradores y creaba operaciones especiales con la finalidad de dar muerte a la temida tiradora soviética. Oh, la ironía. Esto fue exactamente lo que hicieron los rusos con Simo Häyhä y tampoco funcionó. O sea, ambos tenían algún francotirador ahí que les hacía la vida de cuadritos. Pues sí, imagínense, una sola persona que mate a 257 es un chingo. No. O sea, tomando en cuenta que un soldado normal, pues cuántos pudo haber matado a lo largo de su carrera y deja de en eso. La guerra, ¿no? Esa es otra cosa. Los francotiradores en general los utilizaban para matar oficiales. Ajá, así que era aún más, ¿cómo se puede decir? Desbalanceaba aún más los rangos y toda su organización, ¿no? Porque mientras que un soldado raso pues mataba a otro soldado raso y era más fácil, ya saben lo feo de la guerra, era prescindible, era la carne de cañón. En cambio, si matabas a un teniente, un capitán, un comandante, pues la línea de mando se rompía. Así que pues eso era lo temido de los francotiradores, ¿no? Y inesperadamente ya en el junio del 42, Pavlichenko sufrió una herida de metralla de un proyectil de mortero, es que la incapacitó para poder seguir luchando. Fue en ese momento cuando la prensa la convirtió en heroína y tras recuperarse de sus heridas se retiró y fue enviada a misiones de propaganda, como ya saben, ¿no? Ya estás herido y no te podemos utilizar físicamente, pero sí como una figura social, ¿no? Ella fue encargada de llevar a cabo una campaña de propaganda en el extranjero para promocionar la presencia femenina en el Ejército Rojo. Primero viajó a Canadá, a Gran Bretaña, recaudando allí esta última fondos para reparar la catedral de Coventry, que habría sido destruida por un bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe.
Es Luftwaffe. Luftwaffe, bueno, de ellos, de la Fuerza Aérea Alemana. Esos tipos. Que esta catedral fue dañada en 1940. También visitó los Estados Unidos, donde tuvo el honor de ser la primera mujer y el primer ciudadano de origen soviético en pisar la Casa Blanca y ser recibido en el despacho Oval por el presidente Franklin Delano Roosevelt, además de iniciar una gira por el país junto a la primera dama Eleanor Roosevelt. Así que, pues miren, ironías de la vida. Ahí tenían una mujer de este país comunista en tierras en la tierra de la libertad. Más tarde, Eleanor Roosevelt la invitó a recorrer los Estados Unidos, relatando sus experiencias. Antes de eso, hizo aparición en una asamblea internacional de estudiantes que tuvo lugar en Washington, donde fue recibida como una heroína. Más tarde asistió a reuniones del Congreso de Organizaciones Industriales y realizó apariciones y discursos en Nueva York. Canadá fue obsequiada con un rifle Winchester con mira óptica, el cual se exhibe hoy en el Museo Central de las Fuerzas Armadas en Moscú. Yo creo que ahí después de su muerte su familia lo habrá donado o algo así. Al alcanzar ya el rango de mayor y junto a la reputación que ya tenía Pavlichenko, no volvió a combatir, o sea, ya se retiró, ¿verdad? Y seguramente tenía menos de 30 años y dijo, ¿saben qué? Ya he visto suficiente, ya hice suficiente por mi país, ya me retiro. En eso sí ella se difiere de Simo Haya, porque Simo Haya, igual que ella, acabó en la explosión de artillería. Simo Haya acabó desfigurado de la cara. De hecho, si lo ves en las fotos antes y después, la cara le queda como un hoyo, aparte el labio como caído. Pues sí. Pero él aún después de eso siguió peleando. Pero ella no, dijo que ya, o sea, sirvió también como figura de propaganda. Y bueno, a pesar de que ya no siguió como tiradora, sí siguió como instructora, entrenando a muchos de francotiradores soviéticos antes de que la guerra acabara. O sea, tuvo esta lesión, no sabemos cuál tuvo exactamente. Lo más seguro es que fuera algo de la pierna. Ajá, entonces como ya no se podía desempeñar a su 100%, pues siguió ahí de instructora de otros soldados. Ya para 1943, ella recibió la Estrella de Oro con la condecoración de Héroe de la Unión Soviética, que la convirtió en ciudadano célebre de aquella nación. Al concluir la guerra, terminó su formación en la Universidad de Kiev y comenzó su carrera como historiadora y profesora. Entre el 45 y el 53 fue ayudante del cuartel general principal de la Armada Soviética e hizo aparición en numerosas conferencias y congresos internacionales, tratando temas como la ocupación posguerra, la economía, la historia o la política. Más tarde fue miembro activo del Comité Soviético de Veteranos de Guerra. Así que a lo mejor su vida como soldado terminó, pero ella no estaba muy metida en el ejército. Así que ya para el 10 de octubre del 74, Lyudmila Pavlichenko falleció en la ciudad de Moscú. Tenía la edad de 58 años y fue enterrada en el cementerio de Novodevichy. Hasta ese momento es que su historia sumó un total de 309 soldados, como dijimos, y se convirtió en la mejor francotiradora de la historia, y es un récord que aún no puede ser igualado porque, pues ya saben, no ha habido otra guerra de esa magnitud para empezar. Así que esperemos que se quede con su récord, que miren, no queremos saber no estamos en apuro de que alguien rompa el récord. Ajá. Y mira, curioso, ella nació un 10 de octubre y justo se está grabando este episodio un 10 de octubre. Bueno, aunque volviendo a Simo Haya, creo que Simo Haya le sacó el doble. Simo Haya tuvo como 700 confirmados. Pues también él, yo creo que tuvo más tiempo de desarrollarse, y tal vez ella fue, ahora sí que a mitad de la guerra fue lesionada, porque ya vimos que hubo más tiempo que se desempeñó también como instructora de otros francotiradores durante la guerra. Entonces pues ahí también se retiró antes, ¿no? Su desarrollo como francotiradora, estudiante y soldado, junto con la relación que tuvo con Eleanor Roosevelt, inspiraron la película La batalla por Sebastopol, dirigida por el director Sergei Mokritsky, la cual se estrenó el 2 de abril de 2015. Vayan a verla, la película está interesante, hay que ser si te gustan las películas de guerra. Y a continuación hablaremos de otras francotiradoras soviéticas. La primera es Rosa Shanina, es Rosa con Z, francotiradora con 59 bajas y la capacidad de disparar a gran velocidad.
Nina Petrova, la mujer francotiradora más veterana, con 46 años. En combatir se adjudicó un total de 122 bajas. Y la señorita Alexandra Samusenko, comandante de tanques T-34 y subcomandante de un batallón de estos mismos. También está Tatiana Makarova, fue un teniente del regimiento de las Brujas de la Noche, que bueno, del que ya hablamos. También Zoya Kosmodemianskaya, supongo que así se dice, fue la primera mujer condecorada como héroe de la Unión Soviética por las acciones de sabotaje a la Alemania Voldemort. Luego también está María Oktyabrskáya, supongo, la primera mecánica de tanques del mundo con una asignación personal por el líder Iosif Stalin. O sea, ella obtuvo su asignación por el mismo líder de su país. Estas mujeres fueron muy importantes en la guerra de la patria, como dijeron incluso los rusos durante la época, y demostraron fervientemente que las mujeres tienen las mismas capacidades y cualidades que sus compatriotas, con los que combatieron codo con codo. Ahora, spoiler, combatir todo codo con tus compañeros en la guerra es una idea muy mala, no lo hagan. Si son soldados, no lo hagan. Y bueno, como dicen, ¿no? Fueron las pioneras de la lucha entre la igualdad, o más que nada de la equidad, estas luchadoras en el conflicto bélico más mortífero en la historia de la humanidad. Y también recordadas por ser piezas fundamentales de la historia mundial. Y pues, como siempre, se deben de seguir recordando, ¿no? Este tipo de situaciones, porque, pues, queriendo y no, la historia sigue siendo muy escrita solo por hombres. Y también hay que tomar en cuenta que, pues, también hay mujeres que hicieron muchas cosas. Claramente tenían más dificultades. Bueno, si de por sí este mundo ha estado librado por el clasismo, ahora ser mujer, pues era un ranguito más de dificultad en la historia. Pero pues aquí estamos para seguirlas trayendo. No por nada hay que desprestigiar obviamente a los hombres, porque pues también se la perrearon en las guerras, ¿no? Pero pues aquí están. Fueron los que más murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, por desgracia así son las guerras, ¿no? Terminan destruyendo pues todas estas familias enteras. Y bueno, ya aquí daríamos por terminado este tema, pero por ejemplo, antes de irnos, de Apple Podcast, aparentemente nuestro podcast está rankeado en la posición 214 en septiembre de la categoría de historia en México. Bueno, también supongo que no hay mucha de historia de podcast en sí, pero miren, de todas maneras estar en ese rango donde hay miles de podcasts de distintos temas, pues está bien. Ya para YouTube tenemos 121 suscriptores. Los nuevos son el señor Antonio José Pérez, Gwendolyn Pérez, coincidencia, no lo creo, Jorge Figueroa y Igor Estefanenko. Sí, el señor del que hablamos la última vez en el episodio de Ernesto Gil Olvera se suscribió a nuestro canal. Escucharnos como una última, ¿cómo se puede decir? Mención. Estamos ahí planeando también próximamente volver a grabar con los chicos de Vidas Ocultas. Y bueno, también aquí por octubre les vamos a traer varios temitas, algunos escabrosos y terribles y otros solo curiosos y que pasaron en este mes. Así que pues sobre todo ahí para estar ad hoc con este mes que a tanta gente le gusta, pues miren, vamos a hablar de lo peor de la humanidad, de 2 casos de chicas que fueron secuestradas y torturadas. Obviamente vamos a saltarnos ahí algunas cosas terribles vamos a saltarnos ahí algunos de los detalles más explícitos por obvias razones. Pero igual pues ahí les podemos dejar ahí links de otras personas que sí fueron más explícitas y tienen ese instinto del morbo por saber lo terrible que puede pasar. Pero si son de estómago más ligero, pues les vamos a traer una versión no tan escabrosa. Yo me estoy encargando de esa parte para saltarnos esas partes, así que si le quieren echar la culpa a alguien por no mostrar las cosas más horribles, pues ahí soy yo, porque Dios, de lo poco que he visto estos temas es de lo peorcito que he leído este año. Vamos a hablar del caso de la señorita japonesa Junko Furuta, que si están ahí metidos en el mundo de la historia de crímenes reales sabrán de ella y de su caso tan terrible, de su mes y medio de infierno que vivió con los desgraciados que se la llevaron.
Y luego está, ¿cómo te dije que se llamaba? Silvia Likens, una jovencita, porque pues murió también muy joven, que al contrario de esta Junko, pues ella nunca pudo escapar. Ella nunca pudo escapar y vivió años esta situación tan terrible. Y lo peor del caso es de que sus torturadores solo estuvieron muy poquito en la cárcel. E incluso su principal instigadora solo estuvo como 8 o 10 años en la cárcel. Y luego la dejaron salir por buena conducta, hazme el favor. Pero pues miren, para que se indignen con nosotros de lo... y ¿cómo se puede decir? Se sientan con un miedo terrible de lo peor de que pierdan su fe en la humanidad, como yo. Y pues ya al final el primero 31 les vamos a hablar del caso de unos científicos y doctores con una historia peculiar, que bueno, uno sí tenía razón y el otro simplemente tenía una... loco. Bueno, no, uno simplemente tenía una teoría muy loca que pues, bueno, ya saben, los humanos y sus ideas, ¿no? Ya saben, un día te levantas de tu cama y dices, hoy voy a levantar a alguien de los muertos. ¿Por qué? Porque sí, con los dos bien puestos. Así que pues esperemos que les gusten ahí nuestros capítulos especiales. Bueno, ahí nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Adiós.